¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Perdónenme. Estos somos. Y lo que estamos queriendo hacer en medio de cada una de estas enseñanzas es que ustedes puedan tener la claridad de en qué cosas creemos aquí en la iglesia y cuál es nuestra, voy a decirlo así, cuál es nuestra filosofía de trabajo dentro de la iglesia. Venimos hablando, Raúl hace 15 días nos enseñó un tema. ¿Cuál fue el tema que nos predicó Raúl hace 15 días? ¿Se acuerdan? La madurez. La madurez. Y hoy vamos a cerrar el tema de madurez porque en la próxima enseñanza vamos a cerrar nuestro tema de iglesia. ¿Sí? Eh, eh, pero la visión que nosotros tenemos aquí dentro de la iglesia es que eh, cada uno de nosotros lleguemos a la madurez espiritual. ¿Sí? Que cada uno de nosotros lleguemos a la madurez espiritual. ¿Sí? Y Raúl nos habló un poco acerca de ese tema. ¿Recuerdan esas cosas que nos enseñó Raúl acerca de la madurez? ¿Alguien recuerda esas cosas que Raúl nos enseñó acerca de la madurez? Raúl nos dijo, la oración nos ayuda a madurar. Sí, esa la ponemos después, les indico cuándo la tenemos que poner. La oración nos ayuda a madurar. ¿Qué otra? Obedecer nos ayuda a madurar. Seguir a Jesús me ayuda a madurar. ¿Qué más? El amor me hace madurar, que fue la última. ¿Cuál otra? Confiar en Jesús me ayuda a madurar. La oración fue la primera que dije. Seguir a Jesús fue la tercera que dije ahorita en la lectura, que es la repetición de lo que dijo Raúl. Raúl además nos dijo que superar las dificultades nos ayuda a madurar. Raúl nos dijo que madurar nos trae discernimiento. Madurar nos ayuda a evitar la tentación. Y el amor me hace madurar. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿y qué es madurar? ¿Sí? Porque creo que es un concepto que utilizamos bastante en medio de nuestra vida. Eh, a veces cuando vemos que los comportamientos de una persona no son acordes a su edad, ay, usted sí es inmaduro. O a veces no sé si en medio de sus relaciones de noviazgo hace algún tiempo usted tuvo parejas inmaduras que uno decía, uy, pero ¿qué es esta manera de resolver los conflictos? ¿Sí? Porque eran inmaduros en su manera de resolver conflictos. ¿Sí? Es más, yo no sé si usted a la altura eh, de la vida en la que estamos actualmente tenga conflictos con algunas personas y usted tenga que decir, ay, qué persona tan inmadura. Y utilizamos mucho el concepto, pero lo que les decía hace un momento es, ¿cómo podemos definir lo que es madurez? Lo primero, eh, yo quiero abordar este tema desde una perspectiva distinta a la que nos dio Raúl hace 2 semanas, pero complementaria a eso, y es, quiero mirar y quiero que nosotros miremos qué tan bíblico es esto que estamos haciendo. ¿Sí? Primera de Juan 2, 12 y 14 dice, yo les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno.
Y les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Y les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Sí? Si nosotros vemos este versículo, ustedes se dan cuenta que en ese versículo hay como a 3 tipos de personas a los que Juan les está escribiendo. ¿A quiénes son? Hijos, padres y jóvenes, ¿sí? Tengamos eso ahí por un momento. Hijos, padres y jóvenes. Pero primera de Pedro 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces mire que Pedro ya nos mete otra cosa más y nos dice, ya nos está hablando de bebés o niños recién nacidos, como lo dice Pedro. Entonces estamos hablando de bebés, jóvenes, padres e hijos. Pero Pablo también le escribe a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 13, y Pablo les dice, es que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Pero también miremos lo que dice Hebreos 6, 1 y 2. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos ¿hacia dónde? Hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. Y Pablo nuevamente le escribe a los corintios y les dice, hermanos, en 1 Corintios 14, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino que sí, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sí? Entonces, cuando miramos todos estos versículos, si hay algo que nos podemos dar cuenta, o por decirlo así, todos estos versículos muestran como ese fundamento que nosotros como iglesia queremos tener, y es que, primero, debemos perseguir la madurez espiritual. Debemos esforzarnos por ser maduros espiritualmente hablando. Debemos esforzarnos por dejar de ser, porque nuestra manera de pensar sea como la de un niño. ¿Sí? Pero no, que nuestra manera de pensar no sea como la de un niño, pero que quizá en nuestro corazón esa malicia sí sea como la de un niño. ¿Sí? Ojo que la Biblia no hay una versión especial de traducción para Colombia en donde diga y desarrolle su malicia indígena. ¿Sí? No funciona. Tenemos que ser como niños en la malicia, pero maduros en nuestra manera de pensar. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que en la vida cristiana hay etapas. Que aunque nos alegramos mucho cuando una persona decide decirle sí a caminar con Jesús, sinceramente, en ese momento empieza hasta ahora su caminar con Dios y nos espera un largo camino junto a Él. Nos alegramos mucho cuando una persona decide empezar a caminar con Jesús. Sí, pero el trabajo no está terminado. Es un camino que hasta ahora está empezando. Y quiero, porque a decir verdad, este tema de madurar es un tema que a veces puede ser mal interpretado. Y lo primero que quiero decir es, ¿qué cosas no son madurar? Madurar no es pasar mucho tiempo
dentro de la iglesia, ¿sí? De pronto nuestra forma de hacer iglesia, pues hasta ahora no tenemos un templo, entonces pues usted no puede estar mucho tiempo en el templo porque no tenemos. Pero los que crecimos dentro de un contexto de iglesia cristiana, de pronto nos acostumbramos a pasar mucho tiempo en la iglesia. Y de pronto no sé si usted alcanzó a escuchar esta frase, pero pues a mí me la dijeron en algunas ocasiones y era como que mi mamá me decía, usted va a tocar, es como llevarle la cama para la iglesia, llévese la cama para la iglesia, dígale al pastor que le dé plata, dígale al pastor que lo alimente, porque todo lo que usted se la pasa más en la iglesia que en la casa, le hace más caso al pastor que a su mamá. Porque de alguna manera nos acostumbramos que había tantas cosas que hacer en las iglesias y pasábamos tanto tiempo en las iglesias y sentíamos que eso era un sinónimo de estoy mejorando, estoy creciendo, ¿sí? Pero madurar espiritualmente hablando no es pasar mucho tiempo dentro de la iglesia. Madurar espiritualmente hablando tampoco es hacer muchas cosas. No, esa persona es supremamente madura o es muy madura porque, mírelo, canta, predica y enseña. No, qué madurez la de esa persona. Y no, hay personas que son muy buenas en su manera de enseñar, son muy buenas en su homilética, son muy buenas en su estudio, son muy buenas en la predicación, son muy buenas en la adoración. ¡Wow! Hemos conocido personas que son muy buenas cuando se suben al púlpito a adorar y cantan, afinan, entonan y dirigen. ¡Wow! Pero cuando quizá tenemos un poco de relación o nos enfrentamos a ciertos problemas con ellos, decimos, nos pasa nos pasa las del Chavo, como que nos da la chiripiorca y decimos, ¿y qué pasó aquí? ¿En dónde está la madurez? Porque la madurez espiritual tampoco es sinónimo de ser muy talentoso y hacer muchas cosas. La madurez espiritual tampoco tiene que ver con que usted sepa muchísima Biblia. Porque también hemos conocido personas que se saben la Biblia al derecho y al revés y con unas interpretaciones que nos dejan colgando la boca, asombrados de su interpretación bíblica. ¡Wow! Pero al momento de conocer o enfrentarlos, nos decimos, ¿y qué pasó aquí? ¿Sí? Como les decía ahorita, madurez espiritualmente no es predicar muy bien, porque a veces perseguimos eso. Yo quiero ser un muy buen predicador y es nuestra meta y es la meta. Pero, y sí, nos preparamos que en oratoria, en hermenéutica y homilética y exégesis y sabemos la Biblia al derecho y al revés y paramos y subimos y predicamos pero en nuestra vida hay inmadurez. Es más, madurez espiritual tampoco es andar vestido de paño o con faldas largas. Porque si madurez espiritualmente fuera estar vestidas con faldas largas, de esas minifaldas tobilleras, déjenme decirle que todas ustedes estarían en inmadurez espiritual. Todas. Eh, porque, ¿saben? Yo creo que lo he contado algunas veces, pero en mi caso, yo empecé a caminar en la vida cristiana cuando estaba como en 10º, 11º en el colegio y recuerdo mucho pues que el regalo de graduación, cuando yo me gradué de 11 en el colegio, mi mamá fue y me compró un vestido de paño, ¿sí? Todavía lo tengo. Y, y,
No, todavía me queda. Ay, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Los botones se quedan así como apretados, pero todavía me queda, todavía me queda. Eh, y ese vestido de paño se convirtió en, pues era la pinta de los domingos. Pero entonces mi mamá hizo algo con nosotros y es que como era casi que un requisito ir vestido de paño los domingos a la iglesia, eh, en todas las ocasiones especiales mi mamá un vestido de paño, un vestido de paño. Entonces tengo como 6, 7 vestidos de paño que todavía me quedan. Tengo como 6, 7 vestidos de paño que los tengo ahí, pero eh, ¿por qué, por qué esos vestidos de paño? Porque como les digo, quizá en algún momento eh, lo que nos enseñaron era que el vestido era algo necesario para ser cristiano. Es más, en medio de mi caminar cristiano yo he escuchado personas, yo me he sentado a hablar con personas que dicen, no, hermano Edwin, y mire que yo al principio cuando yo empecé en mi caminar cristiano yo estaba aburrido y preocupado porque yo decía, el Señor a mí cómo, y les estoy hablando en serio, el Señor a mí cómo me va a usar para predicar si yo ni un miserable vestido de paño tengo. Y yo me preocupaba por eso y yo le oraba al Señor para que me pudiera regalar mi primer vestido de paño para yo poder pararme a predicar. ¿Mm? Y les estoy hablando de cristianos adultos de vieja escuela. ¿Sí? Porque creemos que la meta son estas cosas. Y no quiero que usted me malinterprete. Yo no estoy queriendo decir que esto sea malo. No. Pero esta no puede ser la meta. La meta no es que usted quiera pasar mucho tiempo en la iglesia. Cuando próximamente abramos nuestro templo, entonces la meta no es tenerlo a usted de lunes a viernes la mayor cantidad de tiempo dentro del templo. La meta tampoco es que usted sea el que llega, barre, limpia la reja, barre el techo, limpia por debajo de las sillas, pone la silla, se queda, ora y canta y va y enseña con los niños y espera que terminemos para ir, barrer y trapear y limpiar y salir. No. Y la meta tampoco puede ser que usted se encierre 8 horas diarias a estudiar la Biblia porque tengo que aprendérmela de memoria. No. Y la meta tampoco puede ser que usted se esfuerce por simplemente querer predicar muy bien. O la meta tampoco puede ser que usted diga, no, 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 yo quiero vestirme de una manera en la que a 3 kilómetros de distancia puedan decir, allá viene la hermanita, aleluya. Entonces, no. Pero escúchenme bien, no les estoy diciendo que eso esté mal, pero no puede ser nuestra meta, porque no es la meta que Dios ha establecido, ¿sí? La meta es que cada uno de nosotros podamos ser maduros espiritualmente hablando. Entonces ya dijimos lo que no es. Ahora, ¿qué les parece si hablamos un poquito de lo que es? ¿Cómo nosotros hemos definido la madurez espiritual? Y ahora sí, si me pueden ayudar colocando la presentación de Point que les envié. Porque una persona nos dijo en un campamento que empezó el campamento con esta frase y todos quedaron como un poquitico confrontados, confundidos y choqueados. Ustedes saben que como iglesia cristiana nos enfocamos muchísimo en evangelizar. Evangelizar es salir y compartir el evangelio. E invertimos muchos esfuerzos para eso, para salir a evangelizar. Y esta persona se para y dice, yo quiero decirles algo. En la Biblia, en ningún lado, dice que Dios nos haya mandado a evangelizar el mundo. Porque Dios nos mandó fue a discipular el mundo, no a evangelizarlo. Entonces muchos quedamos como, sí, tienes razón, ¿sí?
Una de nuestras filosofías como iglesia, ya que tenemos esa imagen ahí atrás, es lo siguiente. Nosotros llamamos a esto el viaje. Y es algo que esto hace parte muy profundamente de lo que somos nosotros como iglesia. Y es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros está metido en ese viaje. ¿Sí? Y como cada uno de nosotros está metido en ese viaje, un viaje tiene algunas cosas que son súper importantes. Cuando usted va a viajar, ¿qué es lo primero que usted necesita para viajar? Sí, plata. Listo, está la plata. Ahora, y quizá de pronto antes de la plata, necesitamos otra cosa. Cuando usted se sienta a planear ese viaje, lo primero que usted dice es, espéreme, ¿para dónde queremos ir? Porque del destino va a depender la plata, del destino va a depender el tiempo, del destino van a depender muchas cosas. No es lo mismo que usted diga, vámonos a ir a Cartagena, entonces dice, eso, 2 días. No, 2 días es un viaje a Melgar. ¿Sí me hago entender? El destino tiene que ver directamente con el tiempo. Entonces lo primero que nosotros decimos es, ok, listo, está el destino. Ahora, ¿qué es lo otro que tengo que tener en cuenta para planear ese viaje? Ok, ¿voy para dónde? Vayámonos lejos, vamos para Cancún. Listo. ¿Dónde estoy? En Bogotá. Entonces, ¿cuánto me valen los tiquetes Bogotá, Cancún? ¿Sí? Espiritualmente hablando, ese viaje tiene esos mismos 2 elementos. Un destino y un inicio. ¿Cuál es el destino de ese viaje? De este viaje, espiritualmente hablando. El destino que tenemos como ese viaje es la madurez espiritual. Allá es donde queremos llegar. ¿Listo? ¿En dónde empezamos? ¿En dónde empezamos la gran mayoría de personas? ¿Cuál es la etapa donde empezamos? El lugar espiritualmente hablando donde empezamos. La gran mayoría de personas, nadie puede empezar más atrás de este lugar. El punto de inicio es la muerte espiritual. Entonces tenemos un viaje que va desde Soacha hasta Cancún, es decir, que va desde la muerte espiritual hasta la madurez espiritual. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio? El recorrido, el camino. Y por eso les digo, no todos estamos en el mismo lugar, porque, no sé, voy a decir algo. Si nos organizáramos el viaje para Cancún, yo no les puedo decir a todos, lleguen todos aquí a mi casa. Y de aquí arrancamos, porque de pronto Camila y Conejo van a decir, no, espere, pues que nosotros estamos en Ciudad Verde, ¿a qué nos vamos a venir nosotros hasta aquí para luego volver a ir hasta allá? Ni porque el avión saliera de su casa. ¿Sí o no? No todos estamos en el mismo lugar, porque ya algunos han avanzado un poquito más en medio de ese recorrido. Entonces vamos a hablar de este recorrido muy rápidamente. Si la primera estación es estar muertos espiritualmente hablando, ¿cuál sería la segunda estación? ¿Cuál sería el primer paso que nos encontramos ahí? Y vuelvo y les digo, esto es algo que hace parte fundamental de nuestra visión como iglesia. Lo primero que nos encontramos cuando empezamos a avanzar en esa carretera es que el primer peaje, el primer checkpoint se llama nacer de nuevo. Que es en el momento en el que tú decides decirle sí. En el momento en el que Jesús nos rescata y decimos sí, Señor, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. En ese momento que le decimos sí a Jesús, ¿en qué nos hemos convertido? En ese momento nos convertimos, como dice Primera de Pedro 2:2, en bebés. En bebés. ¿Sí?
ese bebé se alimenta correctamente, como dice Primera de Pedro, de esa edad como bebé es la leche espiritual que es la palabra. Ese bebé se alimenta correctamente y entonces ese bebé se convierte en un ¿qué? En un niño, ¿sí? Y ese niño se alimenta correctamente y crece fuerte en sus músculos y en su desarrollo y nos asombra porque comen más que uno, esos niños, y luego llegan y entran a una etapa que se convierte, después de ser niño, en qué se convierten? Empiezan a ser jóvenes, ¿sí? Y aunque no lo voy a hablar en esta enseñanza, pero de pronto lo hablamos más adelante en otro tiempo, si usted se da cuenta, físicamente hablando, hay cosas que diferencian mucho a Tomás, que es un bebé, a Evangeline, que es una bebé, y los diferencian mucho de Alana, que ya es una niña. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las diferencias más grandes que ustedes pueden ver entre Tomás y Alana, por ejemplo? Hablemos de ellos dos. Alana camina, habla y come sola. Vamos a hablar, dejémosla ahí, estas tres. Tomás no habla, no camina y no come solo. Ok. Espiritualmente hablando, un bebé no come solo, es decir, no sabe conectarse con la Biblia y alimentarse de la Biblia. Espiritualmente hablando, un bebé no sabe cómo avanzar y espiritualmente hablando, perdón, a veces un bebé no sabe ni siquiera cómo hablar o cómo expresar lo que está sintiendo. Porque él quiere que las demás personas conozcan lo que él ha conocido, pero no saben cómo expresarlo. Eso es un bebé. Pero un niño espiritualmente hablando ya tiene la capacidad de agarrar. Ayer nos deleitábamos mirando a Evangeline cómo agarraba una papa entera y quería comérsela. Y ella agarraba la papa y se la metía entera. Y después la sacaba y decía, no, como que no puedo con esto entero. Entonces mordía un pedacito y la tenía. Luego volvía y se la metía. No puedo. Así. Y decía, Carito, pues pícasela. Y me dice, no, es que si se la picó, a ella no le gusta picar. Ok, está bien. Pero Evangeline está en esa etapa de comer, de alimentarse por ella misma. Un niño espiritual es esa persona que está en la etapa de agarrar las escrituras y alimentarse por sí mismo. ¿Sí? Y como les digo a ustedes, cada una de estas etapas tiene características en donde nosotros nos ubicamos. Y por eso les digo, cada uno podemos estar, en avances distintos en medio de este viaje. Pero dijimos, el muerto se convierte en bebé, el bebé se convierte en niño, el niño se convierte en joven. Listo. Después ese joven ya lo educamos bien, pasó esa etapa agónica, desesperante y dolorosa para ellos y para nosotros, que es la adolescencia, y ese bebé se convirtió ¿en qué? En un joven adulto, en un joven con ya con la cabeza un poquitico más sentada, con un poquitico más de perspectiva y visión de la visión, del entorno, del mundo, ok. Y después ese joven adulto se convierte ¿en qué? En adulto. Ya es un adulto, ya es una persona seria, una persona que se preocupa por el futuro, por lo que va a pasar, etc. Y ese adulto se convierte ¿en qué? En un padre. En un padre. En una persona que tiene la habilidad de cuidar a otros. ¿Sí? Y miren que espiritualmente hablando también llega un momento donde tenemos la habilidad de cuidar a otros. ¿Y ahí termina el viaje? No. Porque después de que ese padre ya tiene la habilidad de cuidar a otros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esos otros a los que estamos cuidando hagan lo mismo con otros.
como le dijo Pablo a Timoteo. Venga, Timoteo, todo lo que usted ha escuchado de mí, lo que usted ha visto que yo le enseñé, lo que usted ha visto que ha salido de mi boca, eso, por favor, vaya y hágalo con otros. Pablo, siendo un papá espiritual de Timoteo, pidiéndole a Timoteo que fuera y buscara a sus propios hijos, ¿sí? Es decir, que ellos puedan hacer lo mismo que nosotros hicimos. Yo a veces le digo a mi hijo Axel, le digo, bueno, tú, lo miro y le digo, tú no te vas a ir de la casa nunca. Y él se queda mirándome y me dice, no, papi, yo tengo que crecer y yo tengo que irme. Digo, pues, ¿cómo así que usted tiene que irse, Axel Andrés? A ver, ¿es que usted está aburrido en esta casa o qué? No, papi. ¿Usted no me ama o qué? ¿Usted no ama a su mamá? Sí, papi, yo los amo. ¿Y entonces por qué está pensando en irse? Papi, yo tengo que hacer lo mismo que hiciste tú. Mira, tú ya no vives con mi abuela, porque tú creciste, te buscaste una esposa y tienes tus hijos. Yo voy a tener que buscarme una esposa y tener mis propios hijos, papá. Voy a tener que irme. No, señor, usted no va para ningún lado. Papi, yo me voy a ir. Axel Andrés, es que usted no tiene que crecer más. Papi, ¿tú puedes controlar crecer? No, son cosas que yo no controlo. Crezco y ya. Axel Andrés, ¿cómo me vas a decir que una persona no puede controlar eso? ¿Usted conoce a su tía Chari? Sí. Su tía Chari no quiso crecer más, mire, así se quedó. Papi, no seas malo con mi tía Chari. Crecer no es algo que yo pueda controlar. Ahora, ¿por qué les coloco este ejemplo en este momento? Porque la idea de la visión bíblica es que lo que alguien hizo con usted, usted lo pueda repetir con otros. Porque dentro de la visión bíblica, Dios no tiene hijos estériles. Es decir, la reproducción espiritual que llegó hasta usted no se puede frenar en usted, porque no es normal. ¿Sí? Si el día de mañana nuestros hijos se casan y están con su esposa y pasan 1, 2, 3, 4 años, y bebés, ¿y ustedes por qué no tienen hijos? Papi, no sé. No, espéreme, algo está pasando. Porque no es normal. ¿Sí? Entonces, ok, ese papá se convirtió en abuelo. ¿Ahí termina el camino? Hemos dicho que cuando, voy a decirlo espiritualmente hablando así, cuando una persona espiritualmente hablando logró reproducir su cristianismo en otro, y su cristianismo está tan acorde a la palabra que ese otro ha entendido y se ha convencido de que este es el camino y reproduce ese cristianismo en otro, hemos dicho, es ahí cuando estamos muy cerca de la madurez espiritual, porque su cristianismo está funcionando de una manera reproducible. ¿Por qué? Miren, usted puede traer a sus hijos hoy obligados a la iglesia. Aarón, Axel, Evangeline, sus niños hoy pueden venir aquí obligados y pueden decir sí, vamos. Pero el día que esos niños crezcan y tengan 15, 18 y 20 años y todavía están viviendo con usted, olvídese que usted los va a poder obligar. Ahí ellos van a venir. Si vienen, ¿vienen por qué? Porque quieren, por voluntad propia. En ese momento podemos decir, el cristianismo que yo le reflejé a mis hijos es efectivo y sirvió, porque ellos quieren estar aquí. Y cuando veamos que nuestros hijos están criando a sus hijos en el mismo camino, puedo decir, creo que la manera en la que viví el cristianismo en mi casa fue efectiva.
porque mis hijos quieren repetir este camino. Pero a veces nos hemos dado cuenta que lo primero que quieren hacer los hijos cuando crecen es dejar de acompañarnos. Porque quizá a veces están viniendo aquí por obligación y no se sienten a gusto. No se sienten en un lugar amados. ¿Sí? Entonces por eso decimos, cuando eso se reproduce de esa manera, estamos muy cerca de la muerte espiritual. Pero hay algo que es interesante en medio de todo este viaje. Lo primero que es interesante es que en medio de este viaje el caminar no es solo. Porque yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted está en una reunión en algún lugar y usted ve por ahí un niño de esos malcriados, de esos que a usted le da ganas de pararse y corregirlo, bien sea con un pellizco, con un jalón de pelo, con un juetazo de meterlo al baño y sacarlo nuevo. No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, pero una de las primeras cosas que a uno se le pasan por la cabeza cuando eso pasa es, no sé, voy a suponer algo. Vamos a hablar hoy de Jorge y de Camila porque están aquí a mi izquierda. Se empezó a comportar mal por ahí el hijo de ellos. Los voltearon a mirar, ¿no? Y quizá ellos voltean a mirar a su hijo y... Ah, sí. ¿Y qué? Espere un momentico. Su merced se está dando cuenta de lo que su hijo está haciendo y no se va a parar a hacer nada. O sea, yo no le estoy pidiendo que lo casque ahí. No, no, no. Pero quizás si lo pares y en amor le digas, ven, bebé, vamos a hablar allí. O bebé, eso no se hace. Algo. ¿Sí? Como cuando uno es profesor de colegio y uno, uy, este chino se portó mal y uno le dice a la mamá, mamita, es que su hijo, mire, le rompió los lápices a 3 compañeros, se me comió mi lonchera y la de 2 estudiantes más. Le cortó el pelo a otro compañerito. Ah, sí, profe, así es él. Dice uno como que, no, pero ¿dónde está la corrección? Espiritualmente hablando, este caminar no es solo. Porque a veces cuando estamos siendo malcriados necesitamos de alguien que ya haya avanzado en este camino y nos diga, hey, no es así. Entonces es lo primero que tenemos que entender, que este viaje no es solo. Ahora, sé que hemos hablado mucho de la madurez y no hemos hablado exactamente qué es madurez espiritual. Y vamos a definir la madurez espiritual así, que es algo que todos tenemos que buscar. La madurez espiritual significa que cada día debemos parecernos más a Jesús. Madurez espiritual significa que cada día tenemos que parecernos más a Jesús. Y es aquí en donde implica y trae una gran importancia el leer, orar y congregarnos. Porque usted cómo va a pretender parecerse a alguien de quien usted no sabe nada, porque nunca lee la Biblia. ¿Cómo va a pretender usted parecerse a alguien a quien usted nunca busca porque nunca ora? ¿Cómo va a pretender usted parecerse a alguien de quien nunca nadie le ha hablado porque usted no se congrega? ¿Sí? Por eso es importante esas 3 cosas. Pero también quiero que tengamos algo claro. Mire, no está mal que seamos unos bebés. No está mal que usted sea un bebé en la fe, ¿no? ¿Sabe qué es lo que está mal? Que usted decida quedarse ahí. Tomás es un bebé con mucha energía. Y nosotros no podemos decirle ni a Luisa ni a Raúl, venga, quítele la energía a ese bebé. Dígale a ese bebé que se comporte. Porque no funciona. Es un bebé. Definitivamente no está mal que usted sea un bebé en la fe. Lo que está mal es que usted se quede ahí.
Lo que estaría mal es que en 4 años Tomás siga igual. Ahí sí ya, venga, ¿qué está pasando aquí? Porque se espera que nosotros crezcamos. Y cada día vamos a tener áreas en nuestra vida en las que vamos a tener que trabajar. Cada día vamos a tener que parecernos más a Él y que sea Jesús el quien nos gobierne y no nosotros. Miren, yo sé que nos han dicho mucho esta analogía, pero hoy la quiero explicar un poquitico nuevamente. Vamos a suponer que aquí tengo un carro. Yo estoy sentado en un carro, en la silla delantera de un carro. Cuando yo le digo a Jesús que Jesús sea mi Señor y mi Salvador, ¿en cuál de estas dos sillas se sienta Jesús? ¿En esta o en esta? ¿En esta? ¿Por qué? Porque te está guiando. ¿Qué pasa con la silla izquierda de la parte delantera de un carro? Tiene el volante. El que va aquí es el que maneja, es el que conduce. Pero en muchas ocasiones ponemos a Jesús aquí. Sí, Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero que tú me guíes, yo voy a ir a la iglesia, yo quiero orar, pero las decisiones las tomo yo. Yo soluciono los problemas, yo miro cómo crío a mis hijos, yo miro cómo manejo mi economía, yo miro cómo resuelvo los problemas con mi familia, pero yo quiero que tú estés ahí. Porque a veces te voy a preguntar, pero yo tengo el control. Y ser cristiano implica que cuando conoces a Jesús, le dices a Jesús, súbete, pero súbete a manejar. Porque yo voy a ir donde tú quieres que tú vayas. Tú quieres que yo vaya, perdón. Yo voy a estar donde tú quieres que yo esté. La madurez espiritual es un proceso de crecimiento mediante el cual cada día nos parecemos más a Jesús. Implica vivir según su punto de vista, obedecer y tomar decisiones basadas en su voluntad. ¿Ustedes se acuerdan que en algún momento le dijeron a los discípulos que eran cristianos? ¿Por qué? Porque su manera de actuar era como la de Jesús. Punto. Y creo que creo que nos demoraríamos mucho tiempo hablando de cada una de las características de Jesús. Porque eso no es una cosa que podamos sacar en una enseñanza. Eso es algo de la vida entera. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, nos enseñó a vivir en medio de problemas similares a los que usted y yo tenemos. La familia de Jesús eran súper complicados. Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, ¿qué dijo? Orando, Señor, si usted puede quitar de mí esta copa amarga, quítela, pero si es posible pasar de mí esta copa amarga, pásala. Pero si no hay otra salida, cuente conmigo. Jesús fue muy obediente, aunque le estaba costando. Y a veces nosotros de adultos nos cuesta mucho trabajo ser obedientes. Y creo que yo se lo he dicho esto a ustedes varias veces. Mi hijo Axel y Aarón son obedientes porque tienen un papá que los molesta por ser obedientes. Pero ¿y a mí quién me molesta por ser obediente? A nosotros de grandes, ¿quién nos molesta por ser obedientes? A veces la esposa le dice a uno, ay, ya llevas... A ver, nuestro hijo se mete media hora en el teléfono y salimos. ¿Pero qué? ¿Cuánto lleva en el teléfono? Media hora. Mire, a ver, apague esa vaina, no tiene nada más que hacer. Vaya, lave la loza, barra un poquito, barra el techo, a ver, haga algo. Ah, pero nosotros de papás nos metemos todo el tiempo que queremos en el teléfono. Primero, y nadie nos dice nada. Ahora, si tenemos una pareja que nos llama la atención, por algún lado se va a prender esa vaina. ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el celular? ¿Una hora? ¿Molesta a su chino? ¿Por qué no? Y mírelo usted. Ahí podemos salirnos por muchos lugares. ¿Cómo es que usted me está hablando?
Yo soy su esposa, no su hija. Yo soy su esposo, usted no es mi mamá. Mire a ver cómo es que me está hablando. O de pronto nos paramos y tiramos esos por ahí encima de la mesa y decimos, ya uno en esta casa no puede ni descansar. Salgo yo a matarme todo el día trabajando y llego a esta casa y más en sí no, perdónenme la expresión, joderme la vida. Ya ni 15 minutos en el teléfono puedo yo tranquilo porque ya están aquí. ¿Quién nos controla a nosotros? En teoría, nadie. Pero nuestro corazón debe ser un corazón obediente. Porque vuelvo y les repito, usted oye a su hijo poniendo cara de serio y gritando harto, le puede decir, guarda esa vaina. Y el chino la guarda. Porque es un niño. Pero espere que crezca. Espere que crezca. Porque si tú no le enseñas con el ejemplo, o lo voy a poner de esta manera, dentro de las conversaciones con nuestros hijos, papi, Axel, papi, tú pides que nosotros seamos obedientes. ¿Y tu obediencia? Bebé, nosotros también tenemos que ser obedientes ante Dios. Porque muchas de las cosas que Dios nos manda a hacer, tenemos que obedecer, aunque nos cueste. Y quiero ser ejemplo en obediencia. Pero esta vaina cuesta. Es que la Biblia nos manda que nosotros tenemos que salir y compartir nuestra fe. No quiero decirle que usted levante su mano. ¿Cómo está compartiendo usted lo que usted cree? La Biblia nos manda que nosotros tenemos que orar. No quiero que usted levante su mano diciendo, levante su mano si usted no está orando, levante su mano si usted no está siendo obediente en oración delante de sus hijos, por favor. No, pero también hay muchas cosas en las que yo soy y debo ser obediente. Jesús fue una persona con mucho dominio propio. Y Jesús fue una persona siempre enfocada en amar a los demás. Y voy a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Pero el verdadero crecimiento hacia la madurez espiritual se evalúa en una relación cercana con las personas que tenemos a nuestro alrededor. La Biblia dice que si usted no puede amar al que está al lado suyo, que lo ve y que lo tiene, mucho menos puede decir que usted ama a Dios. Una manera de empezar en medio de esto es amar a las personas que tenemos alrededor. Y pregúntese algo siempre. ¿Qué haría Jesús en medio de esta situación? ¿Qué haría Jesús en medio de esta situación? Uy, es que tengo un mal genio porque el vigilante no me dejó entrar. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Uy, tengo una piedra porque me mandaron a llamar a trabajar. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Uy, es que se metieron con mis hijos y es que con mis hijos no se meten. Pare. ¿Qué haría Jesús? Uy, es que mi esposo me dijo que yo era una y ahora yo le voy. Pare. ¿Qué haría Jesús? Eso es crecimiento hacia la madurez. Que día tras día nos preguntemos, ¿qué haría Jesús? Yo quiero parecerme más a Jesús. Ese es el punto aquí. Por eso es importante constantemente estar buscando cómo era Él y qué enseñaba Él. Y ahí podemos pasar toda nuestra vida aprendiendo acerca de lo que Él nos demanda. Perdonar, amar, buscar, cuidar, ser intencionales, ser buenos maestros, enseñar, en fin. Pero esa es la meta, que usted cada día se parezca un poquito más a Jesús. Y voy a decirlo así, más Jesús
menos Edwin. Más Jesús, menos Franci. Más Jesús, menos Paola. Más Jesús, menos usted. No es a su manera. No es con sus métodos. No es con como usted quiere o como usted cree. ¿Qué le dice Jesús? Si no está seguro, ore. Y aún si no está seguro, pida ayuda. Pero la meta es como Jesús. Y perdónenme en esta expresión, la meta es como Jesús, aunque a veces en nuestra cabeza digamos, pero siempre el pendejo voy a ser yo. No, la meta es como Jesús.